Ya de regreso, Irene, otra vez. Sí, licenciado. Y solitos nuevamente. Sí, ese rato sí me dijo Tania, desde ahí yo tenía problemas. Sí, de hecho, me mandó un mensajito que no se podía conectar. Tania, Dulce, supongo que está igual, porque ella tampoco no falla. Bueno, con Patti ya sabemos que de plano ella sí siempre tiene problemas por la región en la que vive. Ujú. Aline desconozco, ahora sí no sé qué habrá pasado con Aline. Pero bueno, han de haber dicho, como ya es la última clase, ya hay que se quede el profe. Ay, no. Ya te dejaron a ti solita. Sí, Bien, Irene, pues vamos a continuar, porque si no, pues, sí, licenciado. bien. Hace 8 días hablábamos de la triste historia de la triste educación, ¿verdad? Y todo lo que involucra, pues todo lo que ha conllevado las políticas, todo lo que ha conllevado cada gobierno, todo lo que ha hecho o no han hecho en educación dentro de su planeación y que de alguna manera pues esto ha sido parte de lo que ha estructurado y cimentado pues la educación que actualmente tiene el país. Algo que es importante mencionar y que yo les decía de hecho desde un inicio es que tanto la planeación educativa como la evaluación educativa es parte de lo que es la administración de la educación o la administración educativa. Ustedes ya llevan administración, ¿sí, verdad? ¿Están llevando administración? ¿Clase? Ajá. ¿Todavía no? Ah, ok. Entonces todavía les falta. Eh, Esta parte de planear y evaluar, pues es parte precisamente de una administración. La administración involucra planear, evaluar, controlar, dirigir, llevar a cabo o tener en orden todo lo que es un sistema, ya sea desde una empresa o lo que es, en este caso, la escuela. De hecho, son términos que provienen de todo lo que es la parte de las industrias y que se baja la educación, que se pone en práctica en la educación. Entonces, estos dos procesos, planear y evaluar, son parte de una administración. Por eso es que estamos abordando últimamente todo lo que tiene que ver con las políticas, todo lo que tiene que ver con el gobierno, porque al final de cuentas, toda esta parte de planear, organizar y evaluar al sistema educativo es parte de la administración pública, de la administración del gobierno. Por eso es que lo estamos analizando así. No crean que nada más porque me guste hablar de la educación mal, no, 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 sino porque es parte de esto. Entonces, hace 8 días hablábamos pues de todos estos organismos internacionales y de la manera en que ellos han evaluado a la educación y las prácticas que se han realizado en esto y que ha conllevado a tener hoy un sistema educativo como el que tenemos. Antes de que tú entraras a la institución, Irene, con tus compañeras habíamos visto parte de lo que es la historia de la educación en México y veíamos que por ahí de los años 1900, ay, no recuerdo, antes, cuando empezó todo lo que fue el auge de la escuela rural en México, México tuvo el sistema educativo más fuerte del mundo. Era el primer sistema educativo o el mejor sistema educativo que había en el mundo, con todas estas políticas que habían puesto en marcha Vasconcelos, en compañía, pues obviamente de los gobiernos que estaban en aquel entonces, que incluso John Dewey, que es uno de los grandes em, no pedagogos, pero sí filósofos, sociólogos que vino incluso a ver cómo se estructuraba nuestro sistema educativo, porque en aquel entonces era pues de los mejores, o el mejor más bien en el mundo, era un sistema con mucha fortaleza. Y pues ver ese sistema que hubo a principios del siglo pasado a lo que hoy tenemos, pues hay una gran diferencia, ¿no? De ser el primero a ser casi de los últimos. Entonces, ¿cómo es que se derrumbó? ¿Cómo es que cambió? Pues con toda la práctica de las políticas impuestas por el gobierno. Entonces, actualmente el sistema educativo, pues se evalúa, se planea desde lo que son los ojos también de la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pide la sociedad? Y todas las instituciones educativas están sujetas a lo que la sociedad opina de lo que
cada institución está dando como producto de sus servicios los alumnos que están egresando, con qué están saliendo de las instituciones. Y esto tiene que ver con esa parte de planeación y evaluación, ¿no? Entonces, hoy la sociedad exige resultados, hoy la sociedad exige calidad, hoy la sociedad exige a las instituciones que rindan cuentas y existan, que haya un desarrollo de conocimientos, de habilidades y actitudes en los futuros ciudadanos, porque siempre políticamente se habla de que, por ejemplo, siempre las manos de un país ya están en sus jóvenes y en esos futuros niños que van a crecer y que van a tomar las riendas. Pero ¿cómo los estamos formando? ¿Qué estamos haciendo de ellos para que precisamente estas futuras generaciones sean los que tomen el rumbo de un país? ¿No? Pues bueno, ya vimos que nos falta mucha preparación, que nos falta mucho para que estas futuras generaciones realmente tomen conciencia de la responsabilidad que tienen más adelante y de la manera en que se están formando para llegar a ese futuro, ¿verdad? Hoy hablamos de una gestión educativa estratégica. Dentro de lo que es la planeación y evaluación se habla mucho de la planeación estratégica. Seguramente tú la abordas en lo que es tu trabajo, ¿sí? Este conjunto de acciones que se están tomando precisamente para mejorar la calidad de la educación. Entonces, se centra en lo pedagógico, se centra en un trabajo en equipo y necesita del trabajo de todos de este sistema para poder hacer que la educación funcione, si estamos hablando de una gestión educativa estratégica. Yo les puse aquí parte la administración, porque la administración, como les dije, tiene que ver con controlar, dirigir, organizar, planear y todo lo demás. Y les puse como de una empresa. ¿Por qué se los bajé de una empresa? Porque realmente todo proviene, como les dije, del aspecto empresarial y lo trasladamos al educativo, ¿sí? Donde se aplican todos los principios de la administración, todo eso. Por eso es que ustedes van a ver después administración educativa y van a ver que al final de cuentas, las instituciones educativas se vuelven una organización que ofrece un producto. Brindamos un servicio, pero sacamos un producto. O sea, en la escuela, por ejemplo, en el instituto, pues se les está vendiendo un servicio educativo, que es esto, la escuela. Pero ¿qué es lo que va a sacar esta escuela? Pues un producto que va a ser la formación de nuevos licenciados en pedagogía, en derecho, en educación, ¿no? Que tenemos y que vamos a ver cómo nuestro producto salió tan formado en comparación con el producto que está sacando el college, con los productos que está sacando Los Ángeles, con los productos que está sacando la UNAM, ¿no? Porque en base a eso los vamos a medir. ¿Cómo es que todo precisamente la planeación, la evaluación, la organización hace que el producto que estemos sacando nosotros sea mejor para la sociedad que nos está visualizando, que estamos viendo, ¿sí? Entonces, al igual que ustedes, Irene, pues en tu colegio, ¿cómo se miden los resultados del colegio que tiene? Pues en base al producto que están viendo que está teniendo el niño, ¿no? Si esos productos que ustedes sacaran fueran deficientes, pues entonces ya no tuvieran ni alumnos, ¿no? Ya no tuvieran cargo de trabajo. Entonces, así es como se va a medir esta parte. Ajá. Entonces, el control, como ya les decía, es controlar. El control es la fase del proceso administrativo dentro del cual pues se van a establecer todos los estándares para evaluar los resultados obtenidos, ¿sí? Y a partir de este control que tenemos, pues también y a partir de la evaluación, pues también vamos a corregir, vamos a prevenir muchas situaciones y vamos a mejorar las situaciones que se tienen. Precisamente para eso nos va a servir esta fase de control. ¿Y quién tiene esta fase de control? Pues en este caso va a depender de la manera en que estemos tomando la planeación, la evaluación y la administración. Tenemos, ya dijimos, tres niveles muy grandes, o tres niveles. El nivel macro, el nivel meso y el nivel medio, ¿no? Que en este caso es cómo se planea, se organiza, se controla la evaluación y la planeación educativa, ¿sí? Ahora bien, tenemos estos tres tipos de control, el preventivo, el concurrente y el posterior. El que previene, el que se lleva en el momento y el que es para aplicar después, ¿sí? En base a todo esto, que es la manera en que vamos a estar controlando. Como tal lo puse control, pero realmente acuérdense que va a implicar estas fases de planeación y evaluación, que es lo que realmente tenemos que ver, que es lo que está ahí, ¿sí? La evaluación como parte de ese control, pues es la acción de estimar, calcular o señalar el valor de algo, eso ya lo vimos, nos va a servir para valorar, para dar un juicio sobre algo, emitir un juicio sobre algo y sobre eso
tomar decisiones pertinentes. Ajá. Y bien, ¿cuáles son sus finalidades de la evaluación? Pues bueno, ya nada más de repaso rapidísimo porque pues ya las hablamos bastante, ¿verdad? Perfeccionar los procesos, dar seguimiento de la planeación educativa. ¿Aquí por qué? Porque en base a los resultados que vamos teniendo de una evaluación, pues es como seguimos planeando, ¿no? Es como Irene sigue planeando, es como Irene sabe qué estrategias ahora tengo que tomar, ahora qué tengo que hacer para mejorar el proceso. Entonces, sigue, aparte de una evaluación, pues la planeación. Las relaciones internas, comprendemos mejor cómo vamos a manejar o cómo estamos manejando las relaciones internas dentro de lo que es nuestro contexto, identificar impacto del entorno, todos los factores que tienen que ver en este proceso de evaluación y en base a la evaluación, pues corregimos, tomamos decisiones para corregir, ¿no? Entonces, también es importante, y aquí lo recalco otra vez, con la evaluación vemos la funcionalidad del currículum, pero también el desempeño del docente y de la escuela. ¿Por qué? Porque no solamente es nada más lo que hace el docente dentro del aula, también son los contenidos, cómo se están trabajando, también es cómo influye el que la institución esté funcionando adecuadamente o que mi director realmente se esté aplicando para que yo pueda trabajar correctamente, ¿no? Si tuvieras, Irene, tal vez un director que ni te revisa, que ni te exige, que ni nada, pues seguramente tú harías un trabajo como quisieras y como pudieras y los resultados que se tuvieran. Y esto va a depender de que la institución funcione adecuadamente, ¿no? A partir de quien está dirigiendo. Por eso es un proceso administrativo también, porque siempre hay alguien que dirige, que va a llevar el control precisamente y que va a estar evaluando, que va a estar controlando, va a estar también viendo los procesos de planeación para que los resultados se logren, ¿sí? Entonces, la evaluación dentro de los centros educativos, dentro de las escuelas, pues se hacen a todo nivel, ya sean grandes o chicos. ¿Por qué? Porque evaluamos a los centros educativos no solamente, pues al ICAI porque es una escuela chiquita, pues esa no la evaluamos ahí que se quede, ¿no? Esa no es objeto de evaluación. No, también es objeto de evaluación. Como también lo puede ser la UNAM que es una escuela muy grande, pues obviamente también se tiene que evaluar. Todas necesitan de esta evaluación, todas necesitan evaluaciones institucionales, ¿sí? Que la institución se esté evaluando constantemente, ¿sí? Entonces, algo que dice aquí muy importante, la evaluación es el epicentro en la mejora de la organización y funcionamiento de los centros educativos. Siempre la evaluación con los resultados que nos esté brindando, pues vamos a saber cómo organizamos y cómo funcionamos de mejor manera para brindar mejores resultados. ¿Sí? Los tipos de evaluación, ya lo vimos, diagnóstica, formativa, sumativa. Esto como parte de una evaluación que se lleva a cabo a lo que es los centros educativos, pero aparte está toda la evaluación que se aplica al alumno y docente, sumativa, formativa, pero también está de diagnóstico, está procesual, está autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, todos estos otros, ¿eh? Que recuerden eso, les digo, es pregunta de examen, así que estudian todas esas divisiones, por favor. Y bueno, algo que hemos hablado y que hemos estado hablando constantemente siempre, es que la evaluación educativa, pues obviamente nos va a proveer insumos, ¿sí? Mejoras en los alumnos, en los profesores, en la infraestructura y en el financiamiento del cual ahorita vamos a hablar. En los procesos de evaluación continua, a corto, largo tiempo, reglamentos y todo lo demás. En los resultados, conocimientos, habilidades y actitudes. Todo esto en base a la evaluación es como lo vamos a estar mejorando porque nos va a permitir tener los resultados que harán mejoras al proceso de evaluación. ¿Para qué evaluamos? Pues para obtener información objetiva, para orientar mejores decisiones, para mejorar los servicios prestados por la institución, para ofrecer evidencia de calidad educativa a la sociedad y para garantizar el buen funcionamiento de la institución. Hablando de la institución educativa, para eso evaluamos, para eso lo hacemos. Y yo creo que eso, pues en tu práctica educativa que has tenido, te has dado cuenta de que estos son lo que estamos manejando, ¿no? Para precisamente ir brindando mejores resultados. ¿Sí, Irene? Licenciado. Sí, licenciado. Ok. ¿Quién debe hacer la evaluación? Pues bueno, generalmente la evaluación de una institución la debe de hacer expertos, ya sean internos o externos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto?
Que no vamos a poner al conserje de la escuela que nos evalúe, ¿verdad? Porque a lo mejor no va a ser una evaluación objetiva. Dentro, por ejemplo, del colegio en el que tú estás, debe de haber un grupo de docentes, o si no es que el director, subdirector, o lo como llamen, cuerpo académico, con el nombre que tenga, son los encargados de evaluar el desempeño que existe tanto dentro de la escuela, tal vez como fuera. La evaluación también la van a hacer aparte de gente que son parte de la institución, la pueden hacer, por ejemplo, el supervisor, el jefe de zona y demás que se van a encargarán de dar estos aspectos o resultados de evaluación de cómo está funcionando el colegio, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que poner o se tiene que, son donde vamos a alcanzar parámetros importantes para saber el por qué funciona o no funciona así de esta manera la institución y los resultados que estamos teniendo. Las dimensiones de la evaluación, pues ya vimos, ¿no? Todo esto ya lo vimos, se los puse en otro cuadrito hace muchas sesiones, ¿verdad? Donde, ¿qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿A quién evaluamos? ¿Con qué evaluamos? ¿Cuándo evaluamos? ¿Y para qué evaluamos? Recuerda estos aspectos, ¿verdad? Irene, que ya los vimos, ¿no? Entonces, la evaluación también debe de ser planificada, ¿sí? Se debe de planificar. Ok. Angie, a ver, tengo por aquí una compañerita, pero no sé quién sea. No conozco el nombre. Ya se me están cruzando por aquí los alumnos, creo. Bien. Vamos a ver ahorita unas dimensiones precisamente que afectan esto, pero bueno, las vamos a ver de manera general. Cuando ustedes vean administración y planeación, administración educativa, pues ya las van a ver más a fondo. Ahorita como que les voy a dar una embarradita nada más para que puedan ver esta parte, ¿no? Entonces, la evaluación es importante para el desarrollo de la educación. Toda institución educativa tiene que evaluarse para poder mejorar y va a utilizar los procedimientos que les sean adecuados para esta evaluación, ¿sí? Entonces, esto es hablando pues de la evaluación institucional, la evaluación que se hace a las escuelas, externa, interna, para que éstas puedan brindar mejores resultados. Si te das cuenta, pues es prácticamente todo lo que vimos de evaluación, pero aplicado, y de planeación, si así lo queremos ver, pero aplicados ahora al aspecto de institución educativa, ya no nada más del docente, ya no nada más del alumno, sino de toda la escuela. ¿Sí, Irene? Licenciado, sí, sí estoy. Ok. Bien. Hemos estado hablando, como decía, pues de toda esta parte política y demás, y de las instituciones hasta ahorita. Hablando de esto, pues bueno, en su temario viene por ahí hablar de lo que es la dimensión cultural, hablar del financiamiento a la educación, de las nuevas políticas de la educación superior. Bien, es importante recalcar, Irene, yo por aquí lo puse al revés, pero déjame pasarme aquí porque yo soy el que aquí tuve el error. Bueno, yo acomodé mal la información porque debía haber empezado al revés, pero bueno, déjame por aquí. Bien, nosotros hablamos de la administración educativa, ¿sí? Ya vimos que la administración educativa, pues en general abarca todo lo que es planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, todo un proceso, ¿no? Todo a cualquier aspecto, desde una institución, un sistema y demás. Entonces, la administración, pues debe de ser eficaz, eficiente y efectiva. Debe brindar resultados, debe de hacerse esto con los menores recursos y que además los resultados que está brindando sean aplicables, que realmente todo lo que se está haciendo es porque se va a poner en marcha, porque lo podemos ver, ¿sí? Si no, no cumpliría con estos tres aspectos importantes. Bien, la administración educativa va a tener ciertas dimensiones que se van a tener que retomar para poder planear y para poder evaluar, ¿sí? Entonces tenemos dimensiones analíticas, ajá, dimensiones sustantivas, dimensiones instrumentales. Tenemos dimensiones intrínsecas, dimensiones culturales y dimensión pedagógica. Tenemos dimensiones extrínsecas y tenemos a la dimensión política y la dimensión económica. Bien, las dimensiones de las que estamos hablando aquí y que son muy importantes en la planeación y en la evaluación del sistema educativo y de la escuela y de la institución y del salón van a ser la dimensión cultural, ¿sí? La dimensión pedagógica, la dimensión política y la dimensión económica, de las cuales hemos estado hablando de alguna manera. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas de manera así importante.
La dimensión política van a ser todas aquellas normas, todas aquellas estrategias que recaen en el sistema educativo, las escuelas y la sociedad, y que provienen propiamente de lo que es el gobierno, lo que el gobierno está proponiendo. Va a ser toda la dimensión política, y que es de lo que hemos estado hablando últimamente, ¿no? De lo que propone el gobierno para trabajar en educación, cómo lo va a lograr, qué le va a hacer. Todo eso es parte de lo que nosotros vamos a retomar o de lo que va a ser el sustento de la educación en un determinado gobierno. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, del 2018 al 2024, pues estamos bajo unas políticas que tienen que ver con la cuarta transformación, ¿no? El actual gobierno. Y funcionamos en base a ello, ¿sí? Y esto va a ser de acuerdo a lo que él considera o de que este gobierno considera que es adecuado para el sistema educativo, para las escuelas y lo que la sociedad según requiere. Si nosotros recordamos hace 2 años cuando entró el gobierno, nos dice que ellos, para hacer los cambios necesarios en la educación, hicieron una encuesta nacional donde recabaron todas las necesidades del sistema educativo, de las escuelas y que la gente quería para la educación. No sé si fue a ustedes o a otro grupo donde yo les decía, bueno, ya ustedes les preguntaron porque a mí nadie me preguntó qué era lo que quería yo del sistema educativo, ¿no? Y creo que como a muchos, nadie supo qué fue, no sabemos de dónde sacaron todo lo que ellos comentan, que es lo que la sociedad mexicana requiere de su educación, porque creo que a nadie le preguntaron, pero bueno, según todas las políticas hoy establecidas, son porque son lo que requiere el pueblo mexicano, ¿sí? Es lo que necesitamos y es lo que nos están dando según el gobierno, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de estrategias que se están poniendo en marcha, como son las becas, el cambio a los planes y programas, el cambio a los libros de texto, todo como está funcionando es en base a estas necesidades sociales y las demandas políticas de una comunidad, o sea, del pueblo mexicano. Así lo pedimos y así nos los están dando. Digo, no sé a quién le preguntaron, a mí no me preguntaron, pero eso es lo que necesitamos, según el actual gobierno, ¿sí? Algo muy importante también dentro de esto va a ser la dimensión cultural. Bien, ya hablamos de todas las normas, y yo les puse hace poco, por ejemplo, ahí, qué era lo que pretende, los objetivos que pretende la educación, ¿no? Creo que hace 3 sesiones, no estaba así, no sé si viste el video, donde yo les manejaba el Plan Nacional de Desarrollo y lo que en educación propone el actual gobierno que se debe de hacer, ¿sí? Eso es lo que ellos proponen y eso es lo que se va a hacer y en base a eso funciona su educación. Es su dimensión política. Ahora viene la dimensión cultural. La dimensión cultural, social, digámoslo así, aquí es donde se recogen todos los valores y todas las características filosóficas, antropológicas, biológicas, psicológicas y sociales de las personas que participan en el sistema educativo. El sistema educativo pues lo conforma toda la población, los alumnos, los padres de familia, los docentes, todos los que formamos parte de la educación, pues somos parte de este gran sistema. ¿Sí? Pues aquí se recogen los valores. ¿Cómo lo vamos a ver? Estas características filosóficas, antropológicas. Bueno, vamos a ver aquí, la filosofía la vamos a ver pues en el artículo tercero constitucional, desde que la educación debe de ser laica, gratuita, obligatoria, actualmente es también inclusiva, y todos esos valores de nuestra educación se encuentran escritos en el artículo tercero constitucional. En la parte antropológica y biológica, antropológica porque ha respetado la evolución del individuo y en la parte biológica respetando la evolución también de los individuos. Por eso es que nuestra educación en México está por grados, por niveles, características culturales que se engloban en los planes y programas. ¿Cómo lo vemos? Pues seguramente Irene lo ve en los libros de texto que viene todo de nuestras fiestas, tradiciones, en artes que nos ponen que aquí, que ahora vas a ver el jarabe zapatillo y los principales exponentes de la música en México y demás. Toda esa es la dimensión cultural que se nos brinda a través de todo el contenido que se establece para la educación. Ahí vamos a ver toda la dimensión cultural, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? Pues en el libro integrado, por ejemplo, en los primeros grados, posteriormente se convierte en, en otra asignatura que es artes, ¿no? También viene todo lo que es cultura. Ahí vamos a ver reflejado toda la parte cultural de una sociedad
en los contenidos escolares que se están brindando al sistema, ¿sí? Se recogen todos esos valores. Entonces aquí la dimensión cultural va a depender también de regiones y demás. ¿Por qué? Porque por eso vamos a ver que nuestros libros de texto también están escritos o están hechos, diseñados en diferentes lenguas indígenas con el fin de abarcar estas culturas, ¿no? Con el fin de abarcar todas sus raíces culturales y de hacerlas prevalecer y que permanezcan y todo esto. Esta, por ejemplo, la educación indígena tiene esta parte, ¿no? Pero en general, toda la relevancia cultural que se tiene van a estar dentro de lo que es este aspecto del currículum también. Lo vamos a ver metido ahí, ¿sí? Entonces, ¿con qué finalidad se retoma la parte cultural? Pues con el compromiso de seguirla fomentando, de seguirla preservando y de hacer que de alguna manera no se pierda. Entonces, todo el sistema educativo, desde el nivel básico hasta las universidades, tienen que retomar todo este aspecto cultural, ¿sí? Siempre. Por eso, aunque estemos en la universidad, se viene el 15 de septiembre, pues todos disfrazados de algo mexicano, porque tenemos que ver, o sea, todo lo tenemos que retomar. Es parte de la cultura y está en base a esto. Pues por eso es importante esta dimensión cultural, ¿sí? Hablando de universidades, en nuestro temario nos habla acerca de lo que son eh, las políticas actuales de lo que son la universidad. ¿Qué están ofreciendo? Bien, hace 8 días que hablábamos de la ONU, la UNESCO y la OCDE, de las recomendaciones que hacen, pues bueno, se supone que existen muchas recomendaciones para que las universidades, la educación superior, sea un poco más ligada al campo laboral, es decir, que los alumnos que están, todos los universitarios, tengan más práctica en el mundo laboral, que realmente se relacione la teoría que se está viendo con lo que es el ámbito de su realidad laboral. Porque precisamente en México existe un gran, pues un gran, digamos, salto de lo que es la educación, terminando una carrera, lo que es ya insertarnos al mundo laboral. Porque ya resulta que te vas al mundo laboral y te están pidiendo 2 años de experiencia, 3 años de experiencia, y pues vas saliendo de la escuela, de donde tienes esta experiencia que te están solicitando. Entonces, de acuerdo a estas recomendaciones de estos organismos, pues se recomienda que haya más convenios con empresas, con instituciones, que hagan que los alumnos puedan tener más práctica para desarrollarse más en la práctica profesional y que precisamente esto les sirva para después insertarse al mundo laboral, ya que no hay mucha relación. Dentro de las políticas que encontré actuales del gobierno, no encontré mucho tanto eso, sino más bien encontré que el gobierno actual está más centrado en hacer que la educación superior sea obligatoria y gratuita. En eso sí, y en crear un mundo de universidades que también dijo que iba a crear las universidades, creo que también se llaman Benito Juárez, estas universidades que se están creando, no recuerdo, crear un montón de universidades. Y hay muchas críticas también de organismos internacionales porque dicen, bueno, sí, va a haber muchas universidades, todos los mexicanos podrán estudiar y poder ser profesionistas. Ahora, ¿dónde van a ir a trabajar todos esos profesionistas que se están saliendo de las universidades? O sea, sí, qué bueno que México tenga una sociedad preparada, que tenga hartos maestros, hartos ingenieros, hartos, pero ¿y a dónde? O sea, el objetivo no es que se creen escuelas y escuelas y escuelas, que hoy vemos ya más seguido, ¿no? Sino que realmente a dónde se va a insertar todo este mundo de profesionistas. ¿Sí? Y de profesionales, ¿a dónde se van a ir? ¿A dónde van a ir a insertarse a trabajar si no hay el campo laboral? Que eso es algo que se le critica al actual gobierno, ¿no? Por toda esta parte, que son de las políticas más relevantes que encontré de la educación superior. Pero bueno, regresando a nuestro punto, ya llevamos 2 dimensiones, lo político y lo cultural. Ya vimos que lo político, todas las normas que el gobierno, las acciones que va a establecer para que se cumplan con su educación. La parte cultural tiene que ver con, sí, precisamente todo el rescate de la cultura del país a través de lo que se oferta en el sistema educativo. Tenemos a la dimensión económica. Y esto es muy importante porque hablamos hace poco de bueno, hace 8 días,
de la UNESCO, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de todas estas, que además participan en lo que es el financiamiento a la educación, que ahorita vamos a ver. La dimensión económica es súper importante para la educación. ¿Por qué? Porque esto hace, o la dimensión económica son todos los recursos financieros, materiales, estructuras, normas burocráticas y mecanismos de coordinación y comunicación que va a tener el sistema para poder invertir en su educación, ¿sí? Entonces, en esta dimensión se programan y se controlan los recursos, se organizan los recursos de las instituciones. Toda la parte de recurso económico es muy importante. Para que funcione la parte o la parte de recursos humanos, la parte de recursos de materiales, la parte de recursos, tecnología y todo lo demás, pues es importante tener dinerito, ¿verdad? Porque si no tenemos dinerito, ¿cómo va a funcionar todo lo demás? Hace 8 días hablábamos que en esta dimensión es donde México falla bastante. Y esto es lo que puede hacer que haya más fallas en todos los demás, en todas las demás dimensiones. ¿Por qué? Porque ya vimos que México es de los que menos invierte en su educación. No va a, bueno, y ahorita más con el gobierno austero que tenemos, que todavía le quitó más recursos, pues no hay mucha inversión en la educación. Y aunque hubiera más recursos, ya vimos que la mayoría de esos recursos se invierten en el pago de nómina, más que en otras cosas. O sea, se gasta mucho en pagarle a los docentes, y no porque estoy diciendo que, híjole, los maestros ganamos la millonada, porque además en el mundo México tiene de los peores salarios para sus docentes, ¿no? Entonces tampoco es como que o sea, como que gaste mucho en docentes, pero como que les esté pagando lo mejor. Pero también vamos a ver un fenómeno, Irene, yo creo que esto te has dado cuenta a partir de las noticias, de lo que lees y demás. No tenemos a los mejores docentes pagados, no tenemos al mejor docente del mundo, no somos los mejores, pero también existe una realidad. Somos de los docentes que no nos gusta ser evaluados. Y se supone que la evaluación es precisamente para que el docente vaya mejorando y también esta evaluación le vaya dando la oportunidad de ir accediendo a un mejor salario, como ocurre en todos los países, ¿no? En el caso de México, pues no es así, porque pues no nos gusta. O sea, nos hablan de evaluación y casi nos da el infarto cuando nos dicen que nos van a evaluar a nosotros los maestros, ¿no? Porque ¿cómo nos van a evaluar a nosotros? Hace rato hablábamos de que la dimensión política precisamente está enfocada en crear estas políticas que van a hacer que las futuras generaciones estén formadas para tomar el control del país, como se habla políticamente, ¿no? En muchos países precisamente hay una evaluación a los docentes, porque si son los encargados de estar formando a las nuevas generaciones, pues deben de estar bien preparados para formar generaciones con mejores expectativas, con mejores conocimientos y demás. Y por eso se les exige, por eso se les exige más especialidad, por eso se les exige tener más cursos, por eso se les exige estar mejores preparados, pero así como se les exige, pues también se les paga, ¿sí? ¿Y en México qué pasa? ¿Qué has visto de esto en México, Irene? Es que pues sí, que no nos gusta ser evaluados y que siempre imponemos, queremos hacer lo que nos pegue la gana. O sea, como que a veces el gobierno en sus propuestas dice, pero ya a la mera hora, como cambia todo. Entonces realmente es también estamos estabilizados y de repente eso nos hace como caer y entran en choque el gobierno y todos los sindicatos, ¿no? Pero es por Sí, estos cambios que se hacen, licenciado. sí, tiene que ver con la política Uh-huh. y eso nos afecta en la evaluación. Por eso muchos analistas consideraban que la reforma que incluso que puso Peña Nieto el sexenio pasado, ¿no? En cuanto a la evaluación de docentes, estaba bien porque pues los docentes tienen que ser evaluados si quieren dar mejores resultados a su educación. Pero vimos que la actual administración, con tal de evitar el choque con docentes, ¿no? Porque se tenía, pues que les dijo, ya no hay evaluación. Adiós evaluación, ¿no? Así es, sí. Y entonces les volvió a dar por su lado, pero pues los maestros seguimos igual.
Hay muchas deficiencias en los docentes. Entonces, aunque haya poca inversión, la mayor inversión se va al pago de maestros, tampoco son los mejores pagados porque un maestro... Sí, Irene, ¿me quieres decir algo? Y ahorita es donde se dio cuenta de todo. O sea, Sí, que realmente los profesores no estamos preparados para un nuevo cambio. no, Porque ahorita con esto de la pandemia, todos entraron así, ¿cómo voy a utilizar la computadora? ¿Cómo voy a utilizar los medios digitales y así, ¿no? Es cuando nos damos cuenta, pues que realmente a los profesores, hay profesores que no son de vocación, nada más están porque fue heredado el puesto, por palancas, y cuando varios que estamos estudiando, pues estamos fuera, ¿no? sí. Y bueno, pero son situaciones de nuestro sistema que arrastra desde hace muchos años y que desafortunadamente afectan. Vimos que incluso con esta nueva administración desaparece el INE, ¿no? Que era su función, era la de evaluación precisamente, y lo desaparece, ¿no? Aunque la recomendación era que no se hiciera, porque estaba de alguna manera cumpliendo en este sexenio pasado, pues sí su función. En los sexenios pasados tampoco figuró, porque la educación estaba en manos de un sindicato, ¿sí? Ya sabemos, pues la dirigente tenía el control y era la que tenía todo sobre la educación. Con Peña Nieto, pues ustedes vieron, encierra a la jefa del sindicato, se acaba el sindicato y empieza a retomar el control. Pero bueno, son cuestiones políticas. Desafortunadamente, en nuestro país impera más esta situación política que otra, y eso hace que nuestra que nuestra educación desafortunadamente no logre despegar, porque cada sexenio son nuevas políticas, son nuevas acciones, es desechar lo que estaba funcionando contra lo que ahora tengo de idea y no darle continuidad a algo que tal vez estuvo funcionando, que pudo haber tenido resultados adecuados. Entonces, cada sexenio estamos en grandes problemas, cada sexenio es somos como conejillos de indias con nuevos experimentos educativos y a ver qué sale, y cada gobierno se propone algo, ¿no? Peña Nieto proponía sus resultados de su educación en el 2030, Andrés Manuel los tiene por ahí del 2050, pero pues en el 2050 ya no va a estar con el gobierno seguramente. Entonces, y aunque fuera de su mismo partido, son nuevas ideas, son nuevas acciones y se rompe toda una estructura. Y así nos las hemos pasado desde, ¿qué sería ahí? Desde 1940 hacia acá, que empiezan nuevos gobiernos, empieza una revolución en la educación y se empieza a acabar ese primer lugar que teníamos de educación a lo que ahora somos a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí, la dimensión económica, desafortunadamente aquí vamos a ver que la ejecución, la preparación presupuestaria, la planeación de esta y la destinación de espacios físicos, así como todo lo que tiene que ver con esto, será eficiente en la medida en que sea capaz de optimizar la captación y utilización de los recursos financieros y de instrumentarlos. Es decir, si lo sabe utilizar adecuadamente, podría hacer muchas cosas aún con un poco recurso. Pero como esto no ocurre, pues bueno, ya vimos cómo tenemos a la educación. ¿Qué podemos hacer? Entonces, toda la dimensión económica utiliza pues parte de lo que son obviamente la parte empresarial viene de esa parte, obviamente, cómo se van a destinar recursos, cómo se organizan, cómo se planean y demás. Aquí vemos que hay una mala planeación y una mala evaluación de los recursos de la aplicación de esto. Entonces, en la actualidad, al menos en nuestro país, la dimensión económica no está funcionando como debiera de ser. Y esto obviamente impacta en la planeación y en la evaluación, porque la manera en que se están ejecutando los recursos económicos, pues es la manera en que lleva a planearse la educación, porque en base de a cuánto dinerito tenemos, pues es en base a cómo se decide, pues cuántas escuelas vamos a hacer, cuánto le vamos a pagar al maestro, cuántas escuelas vamos a arreglar, cuántas bibliotecas, cuántas computadoras y demás. Entonces, pues aquí también interviene mucho la planeación y la evaluación. Entonces, como ven ustedes, tenemos muchos problemas también en lo que es la dimensión económica. Ahora, tenemos la dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica es muy relevante también, ¿sí? La dimensión pedagógica de la administración educativa y que también son parte de la planeación y la evaluación,
Pues aquí es donde se ponen en conjunto todos los principios, técnicas y escenarios educativos. Aquí, digamos nosotros que todo lo que es la dimensión pedagógica, ¿sí? Involucra la dimensión cultural e involucra a la dimensión económica también, obviamente. Pero digámoslo así para que me entiendas de manera fácil. La dimensión pedagógica es todos los métodos, todas las teorías, todo lo que se pone en marcha dentro de la educación y que son objeto de la planeación y la evaluación. Es decir, la dimensión pedagógica involucra, por ejemplo, las teorías de Brunner, Vygotsky, Piaget que estamos viendo y que están implícitos en los planes y programas, el tipo de materiales que se utilizan, el diseño de los libros de texto, los métodos que se van a utilizar para enseñar, todo eso para nosotros va a ser relevante en esta dimensión pedagógica, ¿sí? ¿Sí me escuchas bien, Irene? ¿No Sí, licenciado. escuchas Yo mucho bien. ruido? Sí. No, Ah, no, ok. no. Está bien, gracias. Bien, entonces todas estas, como lo dice acá, pues tiene que ver con todos los contenidos, los espacios, los métodos, las técnicas para lograr los objetivos educacionales. Este es el aspecto pedagógico. Ya llevamos 3 dimensiones, ¿sí? La parte política, la parte económica, la parte cultural, más bien ya llevamos las 4 y la parte pedagógica. Todas estas dimensiones son relevantes para la planeación y la evaluación. Ahora, ¿cómo interviene esta última dimensión? Pues obviamente, ¿qué es lo que se planea y se evalúan? Pues son todos los contenidos a través de los planes y programas, ¿sí? Que se establecen y la manera en que se van a evaluar estos contenidos, ¿no? Entonces, ve cómo se van, pues, relacionando y son parte de esa administración, ¿sí? Ahora, la dimensión pedagógica, pues, se relaciona obviamente, desde luego, con todas las demás dimensiones y además, esta parte de dimensión pedagógica, pues también se relaciona con otras ciencias importantes, sobre todo con la filosofía, ¿sí? Para, pues, de alguna manera, darle ese punto clave al sistema educativo de lo que se está brindando, ¿sí? Entonces, pues bueno, ve nada más tan importante que es esta dimensión. Sí, entonces aquí, toda la dimensión pedagógica va a establecer los planes y programas, las teorías que los sustentan, la manera de evaluar, de organizar los contenidos y demás. Eso es muy relevante para nosotros como sistema. Y te dije hace rato que yo me brinqué porque antes de entrar a lo que era el financiamiento y entender en la educación, pues teníamos que ver cómo funcionan estas dimensiones. Bien, me voy a regresar al principio, tantito, para ahora entender la otra parte. Hablando de lo que es para que funcione el sistema educativo en su dimensión política, económica, pedagógica, cultural, pues existe lo que es el financiamiento a la educación. ¿De dónde va a obtener México dinero para que se den esta educación de calidad y de equidad, como se menciona en el actual gobierno? Em, Algo que les quise poner aquí es muy importante. La baja calidad de los rendimientos educativos contrasta con el ritmo de gasto creciente. Aunque se disminuyó actualmente la educación, también se dice que se invirtió un poquito más en este año, pero realmente hay un gran salto de lo que pues se está invirtiendo con los resultados que se están obteniendo. O sea, la calidad de la educación en México es muy baja. Entonces, pues ¿de qué sirve toda la inversión si los resultados son pésimos? Y son pésimos porque ya los vimos, ¿no? Todo lo que analizamos. Estamos muy bajos en los resultados y entonces, ¿qué está haciendo entre lo que se está invirtiendo y los resultados que se están obteniendo? Algo que les mencionaba hace 8 días es que el gasto por alumno es muy bajo, lo que da México por alumno es muy bajo en educación, ¿sí? Entonces, esto hace que se vean afectadas la infraestructura, el equipamiento de escuelas, se encuentren desatendidas, o sea, realmente si ponemos en comparación contra otras instituciones, pues estamos muy bajos en ese aspecto, ¿sí? Entonces aquí realmente tenemos que ver que se necesita invertir más, pero se necesita reestructurar esta parte de
cómo se está invirtiendo el dinero. O sea, tenemos que ver esa parte, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, pues, qué tan eficiente está siendo esta dimensión económica con el gasto educativo. Realmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué seguimos con tantas deficiencias en las escuelas, en el salario? ¿Por qué se gasta más en otros aspectos que en lo que debería ser fuerte? Hay aquí bien parte. Bueno, de acuerdo a la Ley General de Educación, ¿sí? De acuerdo a la Constitución Política y del artículo tercero constitucional en su Ley General de Educación, en el artículo 119 dice que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes deben de dar el recurso, porque en México tenemos una educación pública, laica, gratuita y obligatoria, quienes se encargan de dar principalmente recurso económico a la educación van a ser el Ejecutivo Federal, el Gobierno de la República y el de cada entidad federativa, el gobierno de cada estado son los que más deberían aportar, ¿sí? Son los que van a dar más educación. Ahora, no solamente ellos, ¿sí? Sino también, aparte, cada uno de los gobiernos municipales también van a aportar para su educación de su municipio correspondiente y podrán hacer. Entonces, tenemos tres órdenes de gobiernos que son los que se van a encargar, digámoslo así, de dar este apoyo a la educación, ¿sí? La educación, el apoyo federal, los estados, los municipios, como lo dice ya en el artículo 123 que tú puedes ver, las autoridades educativas federal, los estados, la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas. Entonces tenemos ya tres órdenes de gobiernos inmersos en la planeación. Una parte es lo que destina el gobierno federal para toda la educación, que es lo que acabamos de ver. Una parte es lo que el gobierno del estado va a dar, independientemente de lo que le llegue del gobierno federal, el gobierno del estado tiene que dar recursos para su estado y aparte de lo que al municipio le llega del gobierno federal, del gobierno estatal, el municipio debe destinar ciertos recursos para la educación. Se supone en teoría, ¿verdad? Eso es lo que dice que así debe de funcionar. Pero va uno al municipio y el municipio nunca tiene dinero porque el gobierno del estado no le bajó recursos o el federal. Va uno al gobierno estatal, no, es que el gobierno federal no nos ha dado recursos. Cuando ya vimos que no solamente depende del gobierno federal, sino que el estado debe de dar dinero y aparte el municipio debe de dar dinero, pero nunca hay recursos para la educación, ¿sí? Nunca hay recursos. Y si nos dan un techado, por ejemplo, en el municipio para una escuela, no nos dicen que es porque el gobierno municipal tenía que poner o porque el gobierno estatal. Nos dicen, le tuvimos que quitar a otros recursos o a otra comunidad para darles a ustedes porque pues no nos llega el recurso. ¿Sí? Entonces, pues nada más para que veamos cómo se maneja. ¿Sí? Entonces tenemos gasto federal, gasto estatal y gasto municipal. Así debería de estar manejándose el financiamiento a la educación pública en México. Ujú. Ahora, aparte del gasto municipal, pues vamos a ver que también van a intervenir los particulares con gasto a la educación. ¿Quiénes son los particulares? Todas estas grandes empresas que existen en el país o grandes empresarios, como los queramos llamar, también van a trabajar por darle recurso a la educación. Por eso es que vamos a ver muchas veces a Coca-Cola, a Bimbo, creando escuelas, dando becas. Por ejemplo, ahorita la campaña de los bancos, perdón, de dona un peso para becas, que también van a financiar a la educación, le van a dar recursos. Entonces vemos que la educación en México tiene entrada de recursos por varias partes y que a lo mejor no se está utilizando de la mejor manera. Incluso en muchas ocasiones, todavía el gasto particular que viene de otras instituciones, empresas y demás, o van a ser todavía incluso más obras que el mismo gobierno, tanto federal como estatal como municipal, desafortunadamente, ¿no? Así lo vamos a ver. Y aparte de eso, pues vamos a encontrar a financiamiento externo.
que son de las instituciones que nosotros veíamos hace 8 días. Del Banco Mundial, de la ONU, de la UNESCO, y también aquí vamos a encontrar al CEPAL. Pero por aquí también vamos a encontrar a la OCDE. También todos ellos van a destinar recursos para que la educación en México siga funcionando y teniendo calidad. Aquí el problema y la pregunta sería ¿en qué se está aplicando todo el recurso que le llega a México del extranjero en su educación? O sea, porque una parte es la que destina a México de su Producto Interno Bruto, otra parte es la que, con todos los impuestos que pagamos al Estado, el Estado destina para su educación, el municipio recoge impuestos y también de ahí debe destinar del recurso que le llega y de los impuestos para la educación. ¿Qué están haciendo? Y aparte de todo el dinero que llega de otras organizaciones, pues ¿en qué está pasando? ¿Por qué nuestra educación sigue tan baja, con estándares bajos, a partir de todo lo que se invierte, ¿no? Entonces, pues ve nada más, Irene, la triste realidad. Ujú. Entonces, tenemos un financiamiento, tenemos dinero que se está manejando, tenemos fuentes de dónde obtener este dinero y seguimos viendo escuelas que se están cayendo, escuelas con instalaciones deplorables, y escuelas con equipo que ya no funciona, porque además no lo sabemos usar los profes, escuelas bueno, en lugares donde se necesitan escuelas y no hay escuelas, en fin, muchas carencias, mejor infraestructura, mejores libros, mejor salario, pero no se ha planeado bien el gasto público, ¿no? El gasto que se tiene en la educación y la manera en que se está abordando, la manera en que se está repartiendo, la manera en que se está haciendo esto. Entonces, pues, aunque sea poco dinero, podría ser demasiado si se aplicara adecuadamente, ¿no? Si realmente hubiera estos mecanismos que hicieran que todo el recurso se aplicara de la mejor manera a lo que es la educación. Pero pues eso no pasa. Leía un documento donde pues todo lo que hace que esto no funcione adecuadamente en México es por un aspecto muy importante con el que según está luchando el actual gobierno, y es la corrupción. Lo que México hace que no logre despegar su educación y que no se apliquen los recursos, no solamente en educación, sino en todas sus áreas, es la corrupción. Pero según el actual gobierno está luchando contra eso y ya está desapareciendo, entonces vamos a ver si es cierto que con eso ya funciona. ¿Alguna opinión, Irene? Está difícil, licenciado. Sí, ¿verdad? Ya nos hicieron a un modo. O Sí. sea, nos han hecho a un modo y es bien difícil. Yo creo que a veces también el actual gobierno pone énfasis en otras cosas. Ay, está haciendo berrinche mi hijo, Sí, perdón, licenciado. No te preocupes. Pone énfasis en otras cosas que es algo más importante que sería la educación. Sí, pero en el discurso político la educación debe ser lo primero y es la que va a hacer que nuestro pueblo crezca. Pero en el discurso político y en la realidad, pues están hasta el final, ¿no? Pero bueno, ¿qué le hacemos? Así es la triste realidad en nuestra, como les decía, triste educación. Y no es por criticar al sistema porque digamos que todo está mal, sino porque desafortunadamente estos son por las políticas precisamente de un gobierno que hace que funcione de esta manera y que no se puedan llevar a cabo mejoras a la educación, ¿no? Para hacer, pues sí, el México que se pretende a partir de su educación. Es que no hay un seguimiento, licenciado. Deberían de haber un seguimiento de decir, bueno, a ver, voy a checar qué dejó el gobierno pasado, porque, por ejemplo, pues el gobierno pasado iba terminando con aprendizajes clave, ¿no? Sí, Creo que apenas tenía poquito tiempo. así es. Sí lo siguieron manejando, pero como que le quieren hacer cambios, entonces no lo dejan que como que pues dé resultados. Sí, O sea, como que quieren hacer los cambios y no permiten que pues ver si en verdad da resultados o definitivamente no. sí, eso es lo que ha pasado mal. No, no hay una continuidad, o sea, no se retoma, como dices, lo que tal vez funcionó, podría funcionarle al actual gobierno, pero no, como era de otro gobierno, eso ya no sirve y ahora vamos con lo nuestro que sí va a funcionar. Y así cada sexenio nos lo cambian y cada sexenio estamos pues mal, pues desafortunadamente.
Bien, Irene, pues es importante a veces tener en cuenta todos estos aspectos para entender precisamente nuestra educación. A veces, por eso les digo, lean noticias, vean qué pasa de su educación, entiendan un poquito más. Bien, Irene, pues con esto acabamos también el temario. Pues ya no nos vemos dentro de 8 días, pero bueno, estamos en contacto por mensajito con sus trabajos. Cuídate mucho y de antemano, pues pásate unas fechas decembrinas en casa, ¿verdad? Encerrados, ni modo, nos toca cuidarnos. Lo importante es tener salud más que andar de pachanga, entonces, pues cuídate mucho y Muchas gracias. como tal, nos vemos el próximo año. Cuídate mucho y para Sí, todos. le mando un fuerte abrazo. Dios lo bendiga. Igualmente. Que estés muy bien, Bye. Irene, cuídate. Gracias por todo. ¿Sale? No, de nada, Irene, para eso estamos. Cuídate mucho y a estudiar para exámenes, ¿eh? ¿Sale? Sí, Adiós. gracias. Adiós, Irene. Bye. Bye.